¿Cuáles fueron los 5 juegos de mesa que más disfrutaste en el 2020? Bienvenido a Dados y Amigos. Hoy te quiero platicar sobre 5 juegos de mesa que de una u otra forma me sorprendieron de una manera positiva en el 2020. ¿Qué? ¿Que ya estamos en marzo de 2021? No te preocupes, el tiempo es relativo aquí en el internet. Antes de empezar, quiero recalcar que estos juegos que voy a mencionar no necesariamente fueron publicados en el 2020. Así que si están listos, vamos a darle. Es una época de sangre, de rituales y de guerra. Los dioses caminan entre las tribus, cada uno hambriento de la devoción que les da forma. Meso es un juego de área control diseñado por John Cloudus y publicado por Colossal Game en el 2020. Aquí los jugadores representarán a los muchos dioses mayas que luchan entre sí por ser reconocidos como el único. Estos dioses son ampliamente asimétricos, cada uno con su propio conjunto de 5 cartas de acción y cada carta de acción proporciona 3 acciones diferentes. Dicho esto, el juego utiliza mecanismos muy optimizados que integran la simetría de los dioses sin problemas. No obstante, como es común en los juegos asimétricos, puede haber combinaciones en las que un dios tenga ventaja sobre su oponente. Durante las 3 edades, los jugadores se enfrentarán entre sí en cada una de las regiones del mapa y se otorgarán puntos de victoria de acuerdo al control de área, construcción de pirámides y sacrificios heroicos. Al final de las 3 edades, el jugador que haya acumulado más puntos de victoria será declarado el ganador. La mitología maya es un tema asombroso que a mi parecer no ha sido explorado lo suficiente en los juegos de mesa, especialmente si lo comparamos con mitología egipcia o griega. Me encanta cómo Meso implementó varios de los conceptos importantes de la cultura maya, como lo son Xibalbá, religión, construcción de pirámides y sacrificio a los dioses. En mi opinión, el juego sobresale por enfocarse en el combate estratégico de control de área sin perder mucho tiempo en preparativos previo a la batalla. El control de área es una mecánica básica que se utiliza frecuentemente en la actualidad, pero Meso logró reimplementarlo con su propio toque. A diferencia de algunos juegos donde las increíbles miniaturas rara vez participan en el juego, Racing Zone, las miniaturas de Meso juegan un papel importante en la partida y deben moverse constantemente. Yo recomendaría Meso a cualquier persona que esté interesada en un juego de control de área asimétrico que se juega en 2 horas y que tiene un tema increíble. Hemos dejado nuestras tierras ancestrales para explorar vastas regiones, encontrarnos con otras tribus compañeras e intercambiar conocimientos, cultura y sabiduría. En nuestro viaje todos vivimos en armonía con los titanes y, aunque distantes de nosotros, ellos deciden nuestro destino. Iwari es la reimplementación de Web of Power diseñado por Michael Chaz y esta nueva edición fue publicada por Thunder Griffin Games en el 2020. En Iwari, los jugadores representarán a diferentes tribus que buscan su identidad viajando a tierras lejanas y expandiéndose en 5 diferentes regiones del tablero. Y es ahí donde los jugadores competirán por el control de las áreas para recibir puntos de victoria. Este juego abstracto utiliza como motor principal un deck de cartas de bioma. Estas cartas representan las 5 regiones de Iwari, que son las bosques, tundras, costas, glaciares y desiertos. Los jugadores tomarán turnos para colocar casas de campaña y tótems siguiendo la regla de oro de 3-2-1. Esta regla dicta que los jugadores podrán utilizar hasta 3 cartas para colocar hasta 2 piezas en un solo territorio. Una brillante forma de enseñar y comprender las restricciones de tu turno. Todos los componentes de este juego son fenomenales, desde los distintos tableros de mapas hasta los tótems. Iwari es una delicia para la vista, aunque estas características podrían ser exclusivas de la edición de lujo. Aún así, consideraría adquirir Iwari por su juego rápido, fácil y estratégico. He disfrutado Iwari como un breve juego de estrategia abstracta que se juega en menos de 1 hora. Este es uno de esos juegos en los que tus acciones pueden parecer insignificantes al principio, pero pueden tener un gran impacto en el resultado del juego. Es la era medieval, y los clanes escoceses se preparan para expandir su territorio y su poder. Glenmore 2 Chronicles es la secuela del juego de mesa Glenmore diseñada por Matthias Cramer y publicada por Fontales en 2019. Aquí los jugadores representarán a líderes escoceses que han tomado la responsabilidad de guiar a su clan a un futuro próspero. El éxito de tu clan dependerá de tu habilidad para tomar decisión correcta en el momento correcto. Una partida dura 4 rondas. En cada ronda los jugadores se moverán alrededor de un rondel avanzando hasta la casilla que contenga la loseta que ellos deseen. Lo interesante es que el turno será siempre del jugador
que se encuentre de último en el rondel. La mayoría de las losetas obtenidas las colocarás en el territorio de tu clan. Esto activará los efectos de todas las losetas que se encuentran alrededor de la loseta recién colocada. Al final de cada ronda se darán puntos a los jugadores de acuerdo a varias categorías, que son barriles de whisky, meeples en tu castillo, losetas de personaje y cartas de lugares de referencia. Lo interesante aquí es que el puntaje que recibirás dependerá de la diferencia entre tú y el jugador que tiene la menor cantidad en cada categoría. Esta reedición viene con 8 mini expansiones llamadas Crónicas. Haley y yo hemos disfrutado tanto de jugar este juego que nos hemos propuesto jugar con cada una de esas expansiones, y tenemos pensado compartir esas partidas con ustedes, aunque seguramente los videos estén en inglés. Investiga tecnologías, desarrolla tu fábrica, crea tu red de oficinas en todo el mundo y supera a tus competidores para convertirte en la empresa de teléfonos inteligentes más rentable y exitosa del mundo. Smartphone Inc. es un juego de simulación económica diseñada por Ivan Lashin y publicada por Cosmodrome Games en el 2018. Cada jugador tomará las riendas como presidente de una compañía de teléfonos inteligente, y tu objetivo, naturalmente, es ser el jugador con más dinero al final de la partida. Una partida dura 5 rondas donde tendrás que lidiar con varios aspectos de administrar una compañía de celulares, como lo son precio, producción, tecnología y expansión. Lo interesante aquí es la mecánica de programación de acciones. Verás, al principio de cada ronda, todos los jugadores tendrán que sobreponer 2 tabletas con los símbolos de las acciones que les gustaría resolver durante esta ronda. Esta planeación se resuelve simultáneamente y en secreto. Además, estas tabletas tienen símbolos por ambos lados y pueden ser puestas en un sinfín de configuraciones. Pero piénsala bien porque tus acciones dependerán de esto. Debo admitir que la temática me es bastante indiferente. Lo que realmente me atrapó de este juego fueron sus mecánicas. El juego aparenta ser intimidante, pero realmente no lo es. Una vez resuelta la fase de planeación, el resto de la ronda se resuelve casi en automático. Este es de los pocos juegos que se quedan en mi mente horas después de haber terminado una partida. La simplicidad de las reglas y la complejidad de la planeación de acciones hacen de Smartphone Inc. un excelente juego. Aventúrate en mazmorras amenazantes y ruinas olvidadas. Mejora tus habilidades y descubre nuevos lugares para explorar y saquear. Gloomhaven es un enorme juego de mesa diseñado por Azek Childress y publicado por su propia compañía Cephalophare Games en 2017. Es un juego del estilo Dungeon Crawler en el que los jugadores representan un grupo de mercenarios unidos por una meta en común. Ya les había contado sobre Gloomhaven en un video anterior, pero no podía ignorar las 85 horas de juego que tuvo el año pasado. Este fue por mucho el juego que más jugué en mi 2020. Les cuento rápido de qué va. Gloomhaven se juega por escenarios que representan una pequeña porción de una larga campaña. Durante los escenarios te enfrentarás a diversas criaturas y situaciones que te obligarán a adaptar tu estrategia y sinergia con tus compañeros de equipo. Cada personaje es totalmente asimétrico y por tanto tiene su propio estilo de juego. A lo largo de la campaña subirás de nivel y tendrás acceso a mejores armas y habilidades. El juego viene con 95 escenarios diferentes y puedes contar con que cada escenario dure por lo menos 2 horas. Este definitivamente es un juego con el que necesitarás comprometerte si quieres llegar a completarlo. Los amigos y yo empezamos nuestra aventura en Gloomhaven más o menos hace 3 años. Al principio se nos complicaba darle seguimiento, pero resulta que por la cuarentena averiguamos cómo jugar a través de videollamada. Desde que empezó la cuarentena hemos logrado jugar una vez por semana y me parece que después de unas 147 horas de juego ya estamos a unos cuantos escenarios de acabar la campaña. A nosotros nos ha encantado no solo las historias que nos ha contado, pero también todos los desafíos que nos presenta. Como mencioné anteriormente, a pesar de ser un gran juego, solo recomendaría comprarlo si tienes el compromiso y el tiempo para sacarlo a mesa. Esos fueron los 5 juegos de mesa que marcaron mi 2020. Hubo varios otros juegos que también disfruté bastante, de los cuales les platicaré en otro video. Me gustaría saber cuáles fueron los juegos que marcaron tu 2020. También me gustaría agradecerle a mi amiga Alice de Dasper Games por nominarme a la realización de este video. Si te gustó este video, me puedes apoyar dándole me gusta, compartiendo o suscribiéndote al canal. Esas pequeñas acciones me ayudan muchísimo para seguir compartiendo mi fascinación con los juegos de mesa contigo. Mi nombre es Axel y nos vemos en la próxima. Me encanta